A ver. Quizás son los días más aciagos de su historia. En una semana, Alianza y sus hinchas han pasado por el dolor. La bronca generalizada de ver a su equipo descender en la cancha. La incertidumbre de que con algún final de temporada, donde el aliancista volvió a conjugar picardía, pueblo y tradición. La de hoy es por demás singular. ¿Qué pasará con Alianza en los siguientes días? ¿Y cómo y por qué ancló en este difícil lugar? Las respuestas van a cuenta de sus propios protagonistas, de los que se fueron y de los que vinieron. Los jugadores que llegaron son los jugadores que pidió el profesor Bengoechea, entonces ellos le cumplieron sus deseos. De repente nuestro error ha sido que nosotros nos enfocamos más en el futuro que en el campeonato de este año. Fernando Fara es uno de los miembros con mayor poder del Fondo Blanquiazul, ese grupo de inversores que le compró la deuda a la SUNAT para convertirse en el máximo acreedor de Alianza Lima y desde esa cúspide designar a sus gerentes, el administrativo y el de marketing, pero con especial atención a sus directores, el deportivo que fue Víctor Hugo Marulanda y el de planeación, cargo que asumió el argentino Daniel Amet. Si todo estaba bien organizado, ¿por dónde fue entonces que se originaron los problemas? La debacle deportiva es por el equipo que se armó a principio de año. Hubo un entrenador que tuvo mucha incidencia en el armado del plantel. Para Amet, el origen de todo fue la conformación del plantel de jugadores. Y a decir verdad, muchos nombres se sumaron este 2020 para un equipo que parecía imbatible, pero que con los meses fue cuestionado. La pregunta es, ¿quién realmente los eligió? Empecemos por la contratación de Alexis Gómez, Carlos Ascuez y Yandesa. El profesor Bengoechea pidió a Alexis Gómez expresamente, y cuando el equipo que trabajaba alrededor del profesor fue a hablar con el representante, ahí el representante le ofreció a Deza y le ofreció a Ascuez. Y cuando ellos conversan con el profesor Bengoechea los aprueba. Por supuesto, intentamos conversar con Pablo Bengoechea para contrastar la versión, pero él prefirió no acceder a una entrevista. Los 3 primeros jales no tuvieron su mejor rendimiento y en ciertos momentos incluso fueron sancionados por indisciplina. La lista continúa con más fichajes y este es el caso de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez fue pedido por el profesor Bengoechea. No lo queremos para que juegue todo el año. Los partidos importantes tienen que estar siempre adentro de la cancha. Y esto habida cuenta de sus constantes lesiones, antecedentes más que similares, como en el caso de Beto da Silva. Eso sí fue una iniciativa del fondo. El fondo dijo, oye, ¿por qué no traer a Beto da Silva? Era un jugador que está mirando, que si se le da continuidad va a ir a la selección y puede aportar mucho al equipo. Elecciones de Bengoechea y del Fondo Blanquiazul autorizadas por el propio director deportivo. Hoy a Marulanda se le critica su falta de tino, más aún si fue él quien trajo al colombiano Cristian Zúñiga.
Creo que también se equivocó con los refuerzos. Esperábamos marcar diferencias con un delantero, por ejemplo, y Zúñiga no marcó ninguna diferencia. Si hacemos un alto aquí, pareciera que la política de contrataciones no se continuó con respecto a los años anteriores. No en el afán de comparar, pero sí con la intención de conocer. Es que el ex administrador de Alianza Lima nos cuenta cómo se hizo en las gestiones del 2017 al 2019, que terminaron con un título y 2 subcampeonatos. Finalmente, ¿cuáles eran las cabezas que tomaban las decisiones para las contrataciones? Me atrevería a decir el señor, en este caso, el señor Bengochea, el señor Gustavo Ceballos Diego. Gustavo Ceballos fue hasta octubre último gerente deportivo del club, luego de que su voz aparentemente había perdido peso. Rato señala que con él, en su gestión se priorizaron algunos aspectos en la elección de jugadores que tal parece este 2020 no se priorizaron. Bueno, nosotros lo que quisimos es fijamos un perfil de jugador, ¿no? Que, sin desmerecer, ¿no? Un jugador que sea una buena persona, que sea un buen esposo, que sea un buen hijo, un buen hermano, un buen padre y también un buen jugador, ¿no? Un aspecto que hoy Fara lamenta y que reconoce como error en Marulanda, al no velar porque se cumplan esos filtros. Debió estar más presente, más en este tema de contrataciones, en participar, en evaluar, en decidir quién no debía venir, ¿no? Bloquear de repente. Lo cierto es que fueron 2 etapas marcadas, una antes de la llegada del fondo blanquiazul y otra con su venida, tan marcadas que Renzo Rato intuyó que si se quedaba como administrador, perdería cierta independencia. ¿Qué proyectado, qué pensaba que podía pasar? Yo no podía pensar porque no los conocía, ¿no? A 2 personas sí las conocía, ¿no? Pero evidentemente no quisiera ser confrontacional, pero no sabía qué iba a pasar y yo preferí dar un paso al costado, ¿no? Tener independencia en las decisiones y seguir trabajando de la mejor manera por el bien de la institución. Pero volvamos al armado del plantel, o más bien al desarmado, porque a mitad de temporada partieron los uruguayos. La llegada del chileno Mario Salas en junio tuvo una principal exigencia. Él proponía al nuevo goleador del equipo y se decantó por su compatriota Patricio Rubio en desmedro del charrúa Adrián Rocky Balboa. El delantero venía a cambio de otro delantero. Entonces la idea de él era que salga Adrián Balboa. En el caso de Federico Rodríguez, fue un tema familiar. Su mujer, que estaba embarazada, estaba perdiendo a su hijo. Entonces tuvo que irse. Pero en el de Luis Aguiar fue más bien una cuestión de convivencia. Aguiar manifestaba mucha incomodidad, tanta que el mismo profesor pidió que ya se vaya, ¿no? Él ya decía, no puede estar quejándose todo el tiempo. Tenía pues argumentos como que los borrachos juegan, ¿no? Una cosa así. Entonces, ¿cómo lo puedes controlar un profesor, un entrenador que ya había salido de esa, ¿no? Entonces, no sé, pues el manejo del profesor lo estaba cuestionando, ¿no? Aún así, los efectos no fueron los más felices. Las partidas en el equipo se sintieron y ni Salas ni luego Ahmed fueron capaces de encontrar la fórmula del éxito. Y este equipo pasaron 3 entrenadores, los 3 salieron campeones nacionales, Bengochea, Salas y yo. La única diferencia es que Bengochea arrancó con una pretemporada y un plantel completo, Salas tuvo 5 meses trabajando con el plantel y además de esos 5 meses tuvo más jugadores en su plantilla y yo estuve 25 días de los 365 días, yo estuve 25 días. Precisamente en el último mes, la dirigencia aliancista tampoco pudo hilar fino. Con el equipo más cerca del descenso, se despidió a Salas y se optó por Ahmed ante el asombro de muchos.
faltando 7 fechas y faltando 20 días para terminar el campeonato, se va el técnico de la primera división, Salas, y no había un técnico que quisiera venir a agarrar el equipo con 6 derrotas consecutivas. No había uno. Y me pidieron 20.000 veces que yo lo agarrara. Chicho Salas tenía permiso para 1 o 2 partidos porque no tenía el carnet como para dirigir, y Jaime Duarte estaba con unos temas de salud, ¿no? Entonces era o él o alguien que venga de afuera y que había que buscar a la carrera, ¿no? Ahmed pasó de ser el jefe de planeación del club a técnico de emergencia, un escenario inesperado tras las esperanzas que habían puesto en él, aunque para otras funciones. Yo lo conocí en la Federación Peruana de Fútbol y vi el trabajo impresionante que había hecho, y por eso es que a Víctor Hugo le dije: oye, mira, yo sé que tú estás mirando por Colombia, por Ecuador, por Argentina, pero date una conversadita también con él, ¿no? Porque es un gran candidato. Además conoce muy bien a todos los chicos jóvenes del Perú. Con él incluso adelantaríamos etapas, ¿no? Porque mientras los otros vienen a conocer y no saben nada, él ya conoce a todos los jugadores del fútbol peruano, ¿no? ¿Cómo evaluaría el trabajo que ha hecho Ahmed durante este 2020? Espectacular. Alianza está lleno de islas, cada uno va por su lado. Lo que él hizo fue integrar todo. A mí me da mucha pena la manera como lo menosprecian aquellos que no lo han visto trabajar. Y yo tuve 25 días, de esos 25 días, 7 fueron partidos. Quiere decir que tuve 18 días. De esos 18 días, 7 días fueron regenerativos después del partido, que los jugadores no entrenan. Quiere decir que tuve 11 días. De esos 11 días, 7 días fueron el día anterior al partido, que se hace activación y un pequeño táctico, porque el jugador no puede entrenar fuerte porque juega. Quiere decir que tuve 4 días para entrenar. Y yo soy el culpable de que Alianza baje. Hablando del descenso, Alianza aún busca salvar la categoría y por ello ha presentado 2 escritos ante la Gerencia de Fiscalización de la Federación, que aquí explicaremos. El primero es un reclamo y obedece a la última sanción de fecha 23 de noviembre que la Comisión de Licencias le impuso a Carlos Enstein. Los íntimos señalan que debido a los incumplimientos que el club norteño tuvo con sus pagos a terceros en el mes de septiembre, llámese agremiación, AFP y SUNAT, este debió ser sancionado con la resta de puntos debido a lo siguiente: en el mes de enero los incumplió y fue amonestado. En febrero los volvió a incumplir y se le impuso una multa. Dado que en septiembre lo hizo de nuevo, se esperaba que progresivamente sea sancionado con la quita de puntos. Pero la resolución estimó solo una sanción económica, amparada en las circunstancias especiales por la pandemia, algo que evidentemente no cayó bien en Matute. Lo que debería naturalmente es salir una resolución en la cual se le quite los puntos al club en mención por las faltas que ha cometido, ¿no? Lo que ha hecho Alianza es presentar un reclamo sobre lo resuelto ante la Gerencia de Licencias, el órgano encargado de filtrarle toda la información a la Comisión de Licencias. Trabajan de la mano, pero no son lo mismo. Los íntimos desean que esto nuevamente sea revisado, aunque para el expresidente de dicha comisión, eso no les garantiza absolutamente nada. Si la Gerencia de Licencias observa, sobre la base de la denuncia, que hay algún aspecto que no ha sido considerado, su responsabilidad será verificar si efectivamente ha ocurrido lo que menciona Alianza. Alianza tiene la posibilidad de hacer la denuncia, pero la Gerencia de Licencias tiene también la atribución de decir: no tomo en cuenta la denuncia. Alianza no tendría lo que se llama derecho de reclamo o legitimidad para obrar, algo que habría sido acatado por la Gerencia de Licencias, que en su última sesión no consideró lo presentado. Imagínese usted, Jean Paul, que para quitarle puntos a un club, otro club plantea una prueba.
Lo que debemos entender es que esa es una fiscalización de la gerencia de licencias, no de los que compiten en un campeonato. El segundo es sobre todo una denuncia y gira en torno a casi lo mismo. La diferencia es que aquí se ataca el supuesto incumplimiento en el pago de planillas de Carlos Stein en los meses de septiembre y octubre. La secuencia fue la siguiente: en enero se retrasó y se le impuso una multa. En febrero lo volvió a hacer y se le restó un punto en la tabla de posiciones. Si en este caso se comprueba que efectivamente hubo un nuevo retraso en septiembre y octubre, lo que pide Alianza es que la sanción sea cuando menos la deducción de un punto, con lo que podrían salvarse de la baja. No, tiene que aplicar el reglamento. Y en el caso de puntos, como le dije a Jean Paul, hay tipificado a sanción de puntos para determinado tipo de faltas. Y hay que revisar. Ahí no hay discrecionalidad, ahí es puntos. Y es como decir, en términos muy comunes, guerra avisada no mata gente. Una de las pruebas que los victorianos han presentado para justificar su denuncia es esta carta con fecha 7 de octubre, donde el presidente de Stein, John Henry Rodríguez, le pide a la Federación Peruana de Fútbol que le adelante la cuota de diciembre por concepto de derechos de televisación para pagar sus sueldos de septiembre. Vale decir que en teoría ya se habían retrasado unos 7 días. Si en la anterior ya le quitaron un punto y además multa, la siguiente no puede ser solo multa, tiene que ser multa y 2, 3 puntos, o en el peor de los casos 1. Alianza tiene un firme convencimiento de que al menos en este segundo reclamo sí le puedan dar la razón. En manos de la gerencia de licencias está su destino, aunque al parecer esta, debido a la pandemia, tendría la postura de solo sancionar el incumplimiento, más no la impuntualidad. Stein, a decir de sus propios jugadores, cumplió. Lo que se debe investigar es si lo hizo siempre a tiempo. De no encontrar aquí una respuesta positiva, los íntimos ya listan llevar su reclamo hasta el propio TAS. Finalmente están los números de concretarse el descenso de Alianza. Su presupuesto de cara al 2021 evidentemente bajaría. Entiendo que más o menos serían como 10 millones de soles, ¿no? Algo así. 10 millones de soles menos, y esto sin contar los ingresos resignados por no jugar torneos internacionales, algo por lo que los victorianos habían recibido al menos 9 millones de dólares en los últimos 3 años. El ingreso por torneos internacionales es lo que ha bloqueado, evidentemente. Eso es uno. Las taquillas. Las taquillas 2. El ingreso televisivo baja. Los auspiciadores no sé cómo están. Los ingresos por activaciones de marketing y franquicias, ¿no? No conozco el detalle, pero evidentemente ahora hay que tener que hacer una reingeniería, hacer una estructura de costos que vaya acorde con los ingresos, ¿no? Y eso no solamente abarca el tema de los jugadores, abarca a toda la institución. Nuestra inversión gana 2% de intereses. Cualquier persona que ve eso entenderá que estamos perdiendo plata, ¿no? Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo por el amor al club, por querer ayudar y porque el compromiso es total. A pesar de ello, el Fondo Blanquiazul seguirá encabezando el proyecto, ya sin Marulanda ni Ahmed, que se despidieron, pero sí con una nueva estructura deportiva. Y es que tan difícil como el panorama económico es el futbolístico. Si todo sigue igual, Alianza empezaría a jugar la segunda división recién en mayo del 2021. ¿Acaso el tiempo cure algunas heridas?
nosotros tenemos alguna parte de culpa como la tienen muchos otros. Bueno, señor Fara, ¿se acuerda usted del caso Quevedo el año pasado, no? Que Alianza quería que Quevedo se quede, querían que firme porque quería hacer un contrato con él para poder venderlo, ¿no? Como Alianza Lima, vender a Quevedo. Bueno, Bengoechea dejó una lista, dice Fara al final que no es tanto su culpa, que tiene una parte de culpa. Bengoechea dejó una lista el año pasado y cuando volvió se encontró con que su lista había sido despedazada. Su base de jugadores fue despedazada. ¿Por qué? Porque le habían ofrecido a Alianza que para que Quevedo se quede, tenía que tener a Deza, Ascuez, Gómez, Rodríguez. Y que la quinta parte iba a ser, la llegada de estos jugadores significaba también que Quevedo se iba a quedar. Al final Quevedo en la última hizo un amague y se fue, ¿de acuerdo? Y al fondo blanquiazul lo dejaron enganchado con estos jugadores que he mencionado, ¿no? Que en este caso creo que es el, si no me falla, es el grupo de Carlos Delgado. Y el fondo blanquiazul, más allá de esta operación, Delgado puede hacer lo que quiera, puede ofrecer lo que quiera, ¿no? Acá decide Alianza. Y Alianza, ¿no? Terminó decidiendo por encima de la voluntad de Pablo Bengoechea y así empezó esa historia. Así empezó el fondo blanquiazul a hacer lo que quería y no siguiendo los lineamientos de un técnico que ya había conseguido tres objetivos, llevar a Alianza a un buen lugar, con una buena administración y seguir ese camino. No, ellos quisieron hacerla a la suya, ¿no? Yo pongo la plata, no debieron tomar guapo, nunca una decisión. Y mira tú. El Fondo Blanquiazul nunca debió tomar una decisión en Alianza. O sea, que la responsabilidad no es como le dice Fara, es bastante más grave. Yo entiendo, y seguro que están dolidos porque son hinchas de Alianza, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero confundieron los roles. Compraron a creencias que van a recuperar cuando el club se las pague, porque el club se las tiene que pagar, la inversión que hicieron, y tomaron decisiones y rompieron todo el esquema que había tenido Alianza. Yo insisto, en el fútbol tú te puedes equivocar en contratar. Puedes tener un jugador, no rinde las expectativas, tiene un mal año, etcétera. 10.000 cosas pueden pasar en el fútbol. Pero equivocarte en paquete completo es que no viste el fútbol peruano en los últimos años, ¿no? O te importó poco realmente qué necesitaba el club, primero, en la consecuencia económica, ¿no? Sin romper la tranquilidad económica que había tenido Alianza en los últimos años. Y fueron los principales responsables de lo que iba a venir después. Después yo le dije la semana pasada, para mí el tema del descenso tiene que ver, Richie, con la responsabilidad de los jugadores que en la cancha, porque ese equipo, al margen de las malas decisiones en cuanto a traer jugadores, la calidad de ese equipo no tenía por qué irse al descenso de la forma como se fue. Súmale a Chilier, contratado, es una contrato muestra vigente para el siguiente año, con un sueldo absolutamente fuera de la realidad, contratado en octubre. Chilier ya vino a Perú, el ecuatoriano Gabriel Chilier, que tiene un buen pasado futbolístico, pero que no juega hace 10 meses, y decía el otro día Met que hacen un seguimiento para que Alianza lleguen jugadores óptimos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estos señores del Fondo Blanquiazul han hecho un destrozo absoluto en Alianza, han hecho lo que han querido. Y si tú traes a Chilier en octubre, es porque en octubre tú no estabas considerando luchar por la permanencia. O sea, tú estabas viendo otra realidad. ¿De acuerdo? Eric. Y traes a Chilier, tú dices, no, vamos a armar el equipo del 2021. No hay ni entrenador para el 2021. Bueno, pero en octubre estabas armando el equipo del 2021 y tú no sabías que te ibas a salvar. O sea, estos señores ni siquiera contemplaron y dijeron, bueno, vamos a juntarnos. Primero hay que salvar el descenso. Listo, todas las armas aquí. Cuando lo salvemos, vamos por otra cosa. Pero no. O sea, claramente hay una, por donde los mires, hay una soberbia descomunal. Oye, y en el informe entiendo que Aguiar se fue porque en el camerín denunciaba todas las indisciplinas que habían. Ah, no, como Aguiar está hablando mucho y me incomoda, mejor lo saco. O sea, que se portas bien, lo sacas. Bueno, por otro lado, con el tema de... Es que esa parte que es importante, porque Alianza ha apelado... Claro, porque la vez pasada mucha gente me decía, oye, Oscar, ¿pero por qué hablas de la dignidad? ¿Acaso no es digno reclamar por los puntos? Yo me refería al reclamo que presentó Alianza contra Sport Huancayo. O sea, presentar el reclamo contra Sport Huancayo me pareció terrible por el tema de Wilmar Valencia y la violación de protocolos. Y lo otro es porque en verdad, si bien es cierto, Alianza puede reclamar y lo ha hecho y cualquier club puede presentar reclamo, esto, como lo dijo Jean Paul en el informe, es actuación de oficio de parte de licencias. Como licencia actuó de oficio con Universitario, con Boys, en su momento también con Stein, ¿no es así? Con Yacuabamba también, ¿no es así? Porque así ha actuado licencias de oficio. El tema es, como lo explicaba Jean Paul, es que cuando un club tiene un incumplimiento, por primera vez puede haber una amonestación, una segunda vez una multa, o también la quita de puntos, y una tercera vez, ¿no es cierto?, es lo que pide Alianza. ¿Qué pasaría?
Y lo que pasa es que Alianza deduce que debería ser una quita de puntos. Pero según el reglamento, cuando un club tiene un incumplimiento, ¿no es cierto? De demora. Esto de pago de planillas, AFP, CTS, no es así. Por tercera vez, ¿ok? Por tercera vez, la imposición de las medidas, se tiene que tomar en cuenta la imposición de las medidas contenidas desde el punto número 2 de la letra A del artículo 88.1 hacia en adelante. O sea, puede ser una multa, puede ser reducción de puntos, puede ser obligación de jugar a partido puerta cerrada, que acá no se puede. No se puede la sanción, obviamente, por las condiciones en las que estamos. Cierre temporal del estadio, obviamente acá no se puede. Prohibición de efectuar transferencias, contrataciones, que es lo que le pasó a la U, ¿no es cierto? La suspensión de la licencia, puede ser la revocación de la licencia y, en fin, una serie de castigos. Entonces, conjunta o individualmente. Esto quiere decir que licencias puede decir criterio. Esta sanción, esta de acá, o todas, o solamente una. Y solamente una puede ser una multa. Y alguien dirá, no, pero Oscar, pero lo multaron. Entonces, ¿cómo si es un agravante tienes algo mayor? Claro, puede ser una multa mayor también. Claro, no, lo que pasa es que el sentido común a cualquiera le puede hacer pensar que tiene que ser progresiva la sanción. Está bien. Te portas mal una vez te portas mal otra vez esto. Te puse una UIT, la siguiente te puedo poner 5 UITs. Y el castigo es mayor. O te pueden quitar puntos también. También, por eso. Quitar 3. Pero la obligación no es quitarte puntos. No es estipulado qué tiene que hacer. Claro, la obligación no es quitarte puntos. Es que castigues sanciones utilizando todas las que he mencionado o solamente una de ellas. O 2 de ellas, o 3 si quieres. Entonces digamos que no es que, sí, deducción de puntos por reclamo de alianza. No, licencias tendrá que determinar qué castigo. Y bueno, y licencias, o sea, obviamente pertenece a la federación. Y la federación es quien le paga a Stein. Entonces, ¿licencia sanciona Stein o sanciona la federación? ¿Licencia va a sancionar a Universitario, a Yacuabamba o a la federación? ¿Me entiendes? Es como que el señor Lozano y el señor Chiri, porque quiero separar a los grandes trabajadores que hay en la federación, no hayan cumplido con Stein. Entonces oye... Una víctima, Stein. Claro, Stein es la víctima. Porque Stein va a decir, oye, ya que me quitas puntos, pero... Lozano, tú no me dejaste firmar el contrato. Si me quitas un punto, entonces quítate un voto, pues, en la próxima elección. Porque claro, tú eres que dijiste que me iba a financiar. Claro. Entonces, cualquier decisión que se tome no va a ser correcta, va a ser incorrecta. Va a ser incorrecta, porque este campeonato, como lo dije la vez pasada en DirecTV, este campeonato empezó manchado. Y por más que Alianza u otro club quiera agarrar la bandera de la dignidad y decir que acá estamos por el desarrollo del fútbol peruano, eso debieron hacerlo antes, chicos. Y se debieron juntar para simplemente decir, este campeonato no puede jugarse, porque no puede ser que el ente rector, ¿no es cierto?, avale, financie a clubes. Eso porque hay una competencia desleal, hay una injusticia financiera, ¿no es cierto? Y en todo caso... ¿Saben por qué no se... hay conflicto de intereses, porque esto último es un conflicto de intereses. ¿Y sabes por qué no se juntan y no pasa nada? ¿Y saben por qué todos aceptaron eso? Ojo, es una opinión, no es una deducción, ¿no? Porque claro, porque todos necesitaban la publicidad, todos necesitaban la transmisión. Y alguien dirá, ¿pero por qué se puede hacer una forma distinta? Por supuesto que se puede hacer una forma distinta. Y es que los partidos, ¿no es cierto?, o los equipos que tengan un incumplimiento, que pueden ser multados, a la siguiente, en vez de quitarle puntos, lo que deberían hacer es simplemente no permitirle jugar hasta que cumplan, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué no hacen eso? Porque claro, con la transmisión que hay por televisión, lo que quieren evitar es que sí se jueguen los partidos. O sea, no quieren evitar que no se jueguen los partidos. Que hayan partidos como sea. Y ya después vemos es lo que está pasando ahora. Como hay tantos intereses y al final no hay una sanción, ¿no es cierto?, en base a la justicia, sino en base al interés, vamos a ver quién es el más interesado, ¿no es cierto? Y al final por interés, quién termina cayendo y a quién se termina perjudicando. Y como alguna vez lo dije, cuando hay un interés genuino de desarrollar el deporte, bien, todos marchamos y todos somos un solo grupo. Pero cuando hay un interés particular, se acaba el interés y comienza el divorcio. Y van a ver que algún día lo firmo, Lozano con Chiri, se van a meter un broncón. Mira, ni el peor divorcio va a ser como esa bronca. Hay mucha incertidumbre del hincha Alianza por lo que pueda pasar. Y muchos hinchas de Alianza hablaban de lo que ocurrió con Perú en el eliminatorio anterior, ¿no? Yo creo que todos los equipos tienen derecho a reclamar lo que consideran que es justo, sobre todo cuando entienden que la competencia es desigual. Perfecto, Alianza está en todo su derecho. El problema no es Alianza. El problema es que, por ejemplo, en la eliminatoria anterior, eso se decidió antes que termine la competencia. Por supuesto. El problema es que aquí terminó el campeonato en la cancha y todavía no se sabe si lo que se ganó en la cancha es válido o no. Porque puede haber castigos. O sea, no puede ser que termine el campeonato y todos estemos con la incertidumbre de qué puede pasar
por el tema que va más allá de una cancha de fútbol. Insisto, los clubes tienen todo el derecho de reclamar lo que consideran justo, sobre todo cuando la competencia no es igual para todos. Sí, ahora también hay una diferencia entre reclamar lo justo y buscar, digamos, lo que te pueda convenir también, ¿no? Claro. San Martín tiene 4 reclamos. Sí. O sea, a ver, digamos que la federación opta por ser rígida, dura. Entonces tendría que la tabla modificarse de una manera que cambias incluso Los internacionales, claro. Claro, entonces se han metido en camisa 11 varas. Yo entiendo que la pandemia ha sido un tema difícil de solucionar, y vaya que sí, ha sido complicado, sobre todo en lo económico, y creo que también ha habido cosas positivas. Pero más allá de este tipo de complicación, si la regla no está clara y si la federación decidió apoyar a estos clubes convenciendo, yo te puedo entender que lo apoyes si es que no hay televisión, no hay opciones. Los clubes tenían la oferta de la televisión. No, pero no debió apoyarlo. No, pero te puedo entender que ante la necesidad para usted quedar el campeonato, te puedo entender. Si no hay televisión. Es que no puedes tú. Escúchame. Para empezar, la federación no puede establecer algo, o sea, no puede hacer algo que no vaya en sus estatutos. Oscar, escúchame una cosa. Está haciendo eso. Te puedo entender que puedas apoyar a un club si es que la televisión no tiene presupuesto, te lo puedo entender. Pero que tú, a un equipo que tiene una oferta televisiva, lo hagas desistir como Yacuabamba, tú tienes que hacerte cargo de ese equipo. Y la federación finalmente ha terminado zozobrando y ha sido juez y parte y ha habido conflicto de intereses. Así no lo haya tenido, no puede la federación. No puede, porque basta que simplemente te diga, oye, te doy un sol, basta que sea un sol. Le corresponde a todos. Claro, le corresponde a todos. Está haciendo diferencias. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué? A ver, vamos a pensar. Pero yo te decía, es más grave cuando tú tienes a un equipo que está por firmar y tú le prohíbes firmar la televisión. No, eso ya es. No, eso es te meto cabe, ¿no? Eso es meterte cabe. Pero, a ver, Eric, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, yo te digo, oye, no firmes, ¿no es cierto? Yo te voy a ayudar, te voy a ayudar. ¿Cómo? O sea, yo te ayudé. ¿Cómo me devuelves todo lo que te he prestado? ¿Cuál es la forma de que me devuelvas todo lo que te he prestado? ¿Cómo es? ¿Quedarte primero o no? La única. Y se te fue uno ya. ¿Se te va a ir otro? ¿Cómo recupero mi plata? Eric, es como que te preste plata y yo... No va a pasar eso, ¿no? Porque esto, acá en América olvida, tú eres A1. Pero es como que te preste plata y yo te despida. Hermano, oye, Eric, págame. Pero si me estás despidiendo, pues, Oscar. No, pues págame. No tengo, pues, si me has despedido. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que ha hecho el señor Lozano con el señor Chiri con estos equipos. Entonces, obviamente, no le conviene que bajen. Es más, y si bajan, no reciben su plata, Oscar, y tampoco su voto. No, pero también lo dijimos en su momento. ¿Va a haber bajo o no va a haber bajo? Genera una competencia desigual, porque si yo soy un club que sí recibe derechos de televisión y no pago y me sancionas con un punto, yo podría decir, ¿y tú por qué no sancionas al otro? ¿Por qué te haces cargo de la planilla de los otros? Exacto, tal cual. ¿Por qué? Claro, tal cual. No, claro, la justificación de la federación era, no, es que ellos no reciben... si yo soy vos y me atrasé... Por eso. Claro, ¿y tú por qué apoyas al otro? Dame la plata a mí también. Claro. Podría pasar, es verdad. ¿Hay baja o no hay baja? ¿Qué sabes tú? No lo sé. Honestamente, no lo sé. No lo sé. Yo he escuchado, he hablado con muchas personas y he escuchado ambas posiciones. Mira, la única forma que la federación salga con pelota dominada, la única forma es que estén y otros equipos y ningún equipo haya incumplido. Si ningún club ha incumplido, listo, no pasa nada y se mantiene todo como está. Si hay incumplimiento, cualquier decisión va a ser escandalosa. Bueno, cualquier hoy decisión. No se puede asegurar que va a haber baja. Hoy no se puede asegurar que Yacuabamba, que Grau y que Alianza han descendido. Hoy eso no se puede asegurar. Más aún con los antecedentes que tenemos. Lo dije, ¿no? Hace 2 semanas. Sí. Hoy, a esta noche, no hay la seguridad que decimos. Una cosa, yo creo que Alianza tiene que pelear lo suyo, peleará lo suyo y Licencias tiene que resolver lo justo. No puede. Pero eso es una cosa, no, esa es una cosa y otra cosa es que anulen el descenso. Que van a anular el descenso. No, un ratito. Esa es otra cosa. O sea, ¿qué argumento tendrían para anular el descenso? La pandemia. Alianza pelea con Stein, pide lo que cree justo, Stein tendrá que demostrar que cumplió y Licencias, con todos los documentos en mano, tendrá que resolver un tema complicado. ¿Complicado por qué? Porque estamos hablando del descenso de Alianza y complicado porque el campeonato ya acabó. Hace 8 días acabó el campeonato. 8 días y nadie sabe qué va a pasar. Pero otra cosa sería que anulen la baja, ¿no? Sería bochornoso. Cualquier decisión va a ser escandalosa, salvo que se pruebe que hay cumplimiento de todos los equipos. Pausa comercial y continuamos.